Imagínate que yo te digo que desde el boom o el auge de la inteligencia artificial por ahí de 2023-2024, hay empresas como Nvidia, que subió un 289% hasta la fecha, o una AMD, un 79% en su auge, o una empresa como ASML, un 51%, un Taiwan Semiconductors, un 96% ya en la historia más reciente, Meta, un más 176% en su auge también, Google, un 64% de no muchos meses para acá a la fecha, y bueno, muchas otras más que si agarramos distintos tiempos o distintos periodos, pues bueno, pueden ser rendimientos muchísimo más altos, ¿no? Inclusive algunos mayores a estos que mencionamos, ¿no? Depende de cuándo a cuándo las agarremos y de cuándo a cuándo estemos analizando. Pero yo te Claro. tengo una pregunta. ¿Esto es hype o es algo real? Pues esa misma pregunta te iba a hacer yo, mi estimado cuate, porque bueno, al ver estos rendimientos, evidentemente me brillan los ojitos. Así que, pues bueno, por eso mismo queremos darles la bienvenida a este episodio de Finanzas entre Cuates, en el que vamos a discutir toda la cadena de suministro de una empresa de tecnología, de inteligencia artificial, como lo estamos viendo en los últimos años, las empresas que lo componen, los tickers que ustedes van a poder encontrar en la bolsa por si quieren invertir en alguna de ellas. Claro. Igual si les sirve de inspiración para empezar a hacer su guía, su análisis de alguna de estas empresas, pues bienvenidos. Estamos aquí una vez más Ángel y Santiago para discutir esto, ¿no? Nos vamos a adentrar pues en este mercado nuevo que, como tú mencionas, hay gente que ya lo considera una burbuja, hay otros Claro. que dicen que está justificado. Pues hoy vamos a dar hoy también nuestra opinión, lo que estamos viendo en este mercado, que sin duda alguna es muy interesante. Claro, y a ver, esto es el tema de esta década, ¿no? Y muy probablemente venga siendo el tema del siglo y de aquí, de este tipo de tecnologías se Claro, desarrollen muchas más cosas. Pero seguramente. bueno, hoy en día es un tema del cual ya muchas personas hablan, ya muchas personas están enteradas de por qué estas empresas se dispararon en bolsa y bueno, pues también esto que es lo más importante, ¿no? El definir también si es una burbuja o no. Y Claro. bueno, pues nosotros no somos quien para decidir si sí o si no, pero Sí, vamos a explicarles ahí un par de datos, analizar un par de cositas que poniéndolo en contexto también un poquito, y esto es también un poquito porque la gente se entera y voltea a ver este tipo de cosas, pues el auge empieza a surgir, por lo menos en bolsa, desde el lanzamiento de ChatGPT, ¿no? En sí, noviembre del 2022. El mundo financiero ya desde ese entonces pues no fue el mismo después de eso, ¿no? Nvidia pues ha subido desde ese entonces más de un 800% de rendimiento, en prácticamente 2 años subió ese tipo de rendimientos. Meta, que empezó con todo este tema del metaverso, a pesar de que en los últimos meses pues ya se ha caído bastante, triplicó su valor así es. literalmente cuando anunció este tema de la inteligencia artificial, el metaverso, bla, 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 bla. Google, Amazon, Microsoft, entre muchas otras empresas, pues todas al alza, ¿no? Desde ese entonces. Y bueno, pues para mí también uno de los claros ganadores, pues ha sido Google, ¿no? Porque es Claro. uno de los que se ha mantenido ahí. Estaba bastante rezagada por el tema de, pues, el monopolio y las demandas que tenía en Europa. Pero bueno, cuando se calmó un poquito las aguas por esta parte, Google y con todo el tema de Gemini tuvo un auge grandísimo, ¿no? Y bueno, Nvidia, pues ni hablar, es el rey aquí en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí pues Totalmente. la pregunta es, ¿estamos en el pico de la burbuja que está a punto de explotar? Como muchos lo comparan con la burbuja del punto com en los 2000, Así es. o pues esto es apenas el comienzo, ¿no? Es correcto, ¿no? Y como dato, también en aquel entonces, los que ya invertían en la bolsa en aquel 2023, 2024, pues se acordarán de qué tan contentos estaban en ese entonces con subidas de el 24 y el 23% de subidas respectivamente. Esto en dólares, ¿no? Porque quien lo hizo en pesos, pues por ejemplo en el 2024 se llevó pues más de un 40% con la Sí, depreciación ¿verdad? del peso mexicano, ¿no? Después de Sí, las totalmente. elecciones. Pero pues básicamente las empresas de tecnología y de inteligencia artificial pues formaron parte del más del 60% de estas ganancias, ¿no? Claro. Esto nos habla que el mercado se configuró un poquito más hacia este tipo de empresas. Si ustedes ven hoy las grandes ponderaciones de sus ETFs favoritos,
seguramente Nvidia de estar hasta arriba, ¿no? Sí, claro. No, y a ver, es algo también bastante interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, uno cuando analiza el índice Nasdaq 100 y ve las 100 empresas tecnológicas, pues tampoco se ve tan diferente ya a un S&P 500, por lo Correcto, menos en los principales ponderadores, es ¿no? correcto. Que bueno, obviamente pues hoy en día que ya salió a la bolsa SpaceX y ya sí va a estar dentro del índice del Nasdaq, pero no Sí, dentro del Standard Poor's 500, pues bueno, ya se va a ver un poquito distinto, ¿no? Pero podemos ver que el rendimiento, o bueno, por lo menos estos rendimientos que les comentamos del S&P 500, pues vienen en su mayoría de las empresas tecnológicas, ¿no? No solo de inteligencia artificial. La mayoría, pues, se impulsa por un tema de inteligencia artificial. En estos claro. años hemos visto empresas, pues, que no tienen nada que ver y que solo porque anuncian que van a hacer una inversión con Sí, ChatGPT o, bueno, OpenAI en este caso, que es la empresa, o que van a hacer tal inversión en inteligencia artificial, ya con eso se disparan en el mismo día, ya después pues se calman un poquito los ánimos con algunas y con otras siguen, ¿no? es Es un correcto. ánimo desmedido en ese sentido, ¿no? Pero pues ya esto ha cambiado también la configuración de los índices, ¿no? O sea, cuando te volteas a ver, pues qué hubiera pasado si en lugar de invertir en las 500 empresas y te hubieras puesto solo a las primeras 10 tecnológicas, pues hubieras tenido una diferencia brutal en rendimiento, Claro, ¿no? ¿no? Entonces, Amplificando mucho tu riesgo, pero a aquí es ver, bien interesante, ¿no? Como este tipo de empresas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar hablando del rey, ¿no? así es. Nvidia Corporation, ¿no? Esta es una empresa que pues ya supera los 3 billones de dólares, en inglés pues sería trillion, en español pues Correcto. es billones ahí por la traducción, en capitalización de mercado, es decir, si multiplicamos lo que vale cada acción por el número de acciones en circulación, pues nos da un valor ya bastante grande, ¿no? Hoy en día es Así la es. empresa más valiosa del mercado accionario estadounidense y bueno, prácticamente es la diseñadora de GPUs que se convirtieron ya en un estándar mundial, que sí tienen un uso real y que sirven pues también para entrenar modelos de inteligencia artificial, ¿no? Aquí utilizan una arquitectura que se llama CUDA, CUDA, que es prácticamente el ecosistema dominante de la inteligencia artificial. Aquí, pues como tal, en este caso vale la pena destacar que no los fabrica, o sea, no, Sí, ellos eso no es muy son los importante. fabricantes, en este caso pues es Taiwan Semiconductors, que es una de las empresas también más importantes. Sin ella pues no coexisten los demás, ¿no? Sí, Es una totalmente. empresa que está ubicada en Taiwán, literal, que es un país pues bastante importante para todo este tema de la inteligencia artificial, porque no solo los ensamblan o no solo los manufacturan, sino que pues también ahí se lleva a cabo cierta minería de algún tipo de minerales, de algún tipo de tierras raras, como le llaman en Correcto. algunos casos, que sirven para fabricar este tipo de chips, ¿no? Entonces, ellos son pues el líder, pero Taiwan Semiconductors es la empresa que pues prácticamente les hace o les manufactura los chips, ¿no? En ese sentido, queremos empezar con esta empresa porque es una empresa que sinceramente y desde mi punto de vista personal es una empresa que sí justifica cada reporte el valor de su acción, que cada vez que reporta volteamos a ver múltiplos como el price to earnings, que es un múltiplo que ya hemos hablado en episodios pasados, en episodios de la bolsa, y bueno, que prácticamente se va achicando conforme van presentando resultados, ¿no? Cuando muchas otras empresas pues todo lo contrario, ¿no? Están cotizando en múltiplos desmedidos, ¿no? Y en ese Claro. sentido, pues Nvidia ha estado generando flujo de efectivo, ha estado generando utilidades, es una máquina de hacer lana, y Sí, sin esta duda pues alguna. yo desde mi punto de vista pues se ve que va para largo, ¿no? Es algo que Claro. como tal pues para ustedes si están escuchando este podcast y no tienen alguna acción, pues no van tarde, déjenme decirles, ¿no? Para mí y desde mi punto de vista también cuando inviertes en acciones que son mucho más de largo plazo, pues esta parece ser que va a estar ahí reinando, pues que ya está muy bien establecida y es pues hasta ahora los mejores chips en el mercado, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo, cuate. Ustedes pueden encontrar esta empresa en la bolsa con el símbolo NVDA. De esa forma ustedes pueden invertir en su broker favorito. Recuerden siempre hacerlo de la manera regulada, eso ya lo hemos mencionado muchas veces. Pero a mí lo más interesante de Nvidia pues, se me hace la transición y cómo se hablaba mucho durante el encierro de esta empresa que solamente hacían tarjetas gráficas para quienes les gustan los videojuegos.
Exacto. Ya lo Tarjetas mencionamos para también. gamers. Así es. En su momento, pues ya también medio lo discutimos en un episodio, pero pues esta transición y estos primeros, a lo mejor empezar a tomar esta experiencia que lo hace Nvidia, pues la catapultan a hacer hoy lo que es, ¿no? A lo mejor primero empezar en un nicho y después comenzar a expandirse a necesidades empresariales como lo están haciendo el día de hoy. Claro. Pues ha demostrado sin duda alguna ser una estrategia perfecta, ¿no? Y no han olvidado jamás a este nicho, ¿no? Siguen innovando en esos productos. A lo mejor hoy ya no representa la misma cantidad de ingresos que representaba el segmento gamer en aquel entonces, pero pues vaya, creo que es parte de la maduración de una empresa y sin duda alguna fue una estrategia perfecta, ¿no? Claro. Y les vamos pues a hablar básicamente también de todas estas empresas, ¿no? Sí, aquí en este caso, y digo, terminando un poquito la idea de Nvidia, en este caso, por ejemplo, los GPUs que hacen, ¿por qué son tan importantes, no? ¿Por qué son tan redituables y ahora sí que sí funcionan en la industria, no? Porque pues prácticamente este tipo de GPUs pueden hacer millones de operaciones matemáticas al mismo tiempo, y cuando ustedes le preguntan a ChatGPT cualquier tontería, pues muy probablemente hay un chip de Nvidia de por medio, Claro. que está pues haciendo algunas operaciones matemáticas para darte una respuesta por más simple que sea, ¿no? Y nadie lo hace mejor, o por lo menos en este caso nadie tiene una mejor tecnología que el GPU de Nvidia, ¿no? Y aquí pues por ejemplo en este caso la clave pues es ahora sí que el sistema que les decíamos, ¿no? O el ecosistema, ¿no? Que es Sí. el CUDA, pues que se utiliza para muchos temas en programación, ¿no? Que también tienen usos reales, ¿no? Yo tengo también muchos amigos programadores que realmente sí le ponen un buen uso más allá de preguntarle a ChatGPT cualquier tontería. Sí, no, claro que los tiene, claro que los que tiene. lo utilizan pues ahora sí que para ese tipo, ¿no? Y esta es una empresa que no nació ayer, ¿no? O sea, que ya Sí, viene no. de bastantes años atrás construyendo esta historia, construyendo estos números y bueno, pues los números no mienten en este caso, ¿no? En el año fiscal de 2024, Nvidia reportó ingresos de casi 80,000 millones de dólares, ¿no? Comparado con 27,000 millones del año anterior, o sea, prácticamente casi triplicó los ingresos del año anterior. Y bueno, pues también aquí algo bien importante no solo son el tema de los GPUs, ¿no? Sino también los data centers, ¿no? Correcto. Precisamente por esto mismo, ¿no? De ChatGPT, bueno, inteligencia artificial en general, cuando ustedes le hacen una pregunta a ChatGPT, a Gemini, a lo que sea, pues hay data centers que almacenan esa información, ¿no? Que trabajan para estar en esas sesiones activas y bueno, pues aquí los márgenes brutos en este caso de Nvidia pues están hasta por encima Una del locura. 70%, o sea, ahorita ya han bajado, ¿no? Pero llegaron a estar inclusive en algún punto por encima del 100%, ¿no? Sí. Es obsceno esto, o sea, es Sí, totalmente. algo muy, muy grosero, ¿no? Entonces, pues bueno, más allá como también de eso, pues una parte también bien importante es que esos chips que utilizan se tienen que cambiar, ¿no? Correcto, O sea, sí, no. no son para siempre. Entonces, pues la misma demanda de los chips es ahora sí que constante, ¿no? Porque los chips que tal vez se utilizaban hace 3 4 años, pues ya los tienen que cambiar, ¿no? Sí, claro, Entonces, se actualizan o también muchas veces llevan una demanda encima increíble que, pues ya sí, están topados, o sea, exactamente. su lista de espera es más o menos como de 2 años, ¿no? O sea, Exacto. si hoy en día un proveedor probablemente quiere hacer su primera demanda a Nvidia, pues lo más probable es que tenga que esperar 2 años aproximadamente, ¿no? Entonces, O comprarte un chip más viejito, ¿no? o Tal vez. comprar, exacto, comprar un chip no tan bueno, ¿no? Y aquí, pues, ¿por qué dirías, amigo, que no es una burbuja, apoyando tal vez un poquito a esta idea y por qué empezamos con Nvidia, ¿no? Claro, totalmente, y esto se compara muchísimo contra la burbuja.com de los años 2000, en las que empresas, pues no sé, tales como pets.com, Todo.com. sí, lo que se les ocurra.com, pues valían millones y realmente no tenían nada, pero absolutamente nada de ingresos. Y eso es la gran comparación que se hace contra Nvidia, ¿no? Claro. Que Nvidia sí tiene ingresos, sí tiene productos reales y físicos que ustedes pueden ver y tocar y tienen muchos usos y aplicaciones. Adicionalmente que con ellos se diseñan productos que ustedes pueden tocar, ¿no? Una suscripción a ChatGPT, una suscripción a Gemini, una suscripción a la inteligencia artificial que a ustedes se les ocurra, generan flujos de efectivo que
sustentan muchas veces estos números, no están inventados ni están ahí de la nada, ¿no? Y aunque en su momento Claro. tal vez Amazon también sufrió de las consecuencias de las burbujas de la burbuja.com, pues vaya, a lo mejor de esta burbuja pues salen grandes empresas, ¿no? Pero a comparación de aquel entonces, Nvidia sin lugar a dudas tiene los números, y como tú lo decías, cuate, cada reporte es arrasar con el mercado, superar expectativas, Sí. más demanda, Más más allá de que la ingresos. acción no suba, ¿no? Porque en los últimos reportes, pues tal vez el mercado ya está esperando demasiado o mucho más de envidia y eso hace que la acción no suba. Pero a Sí, ver, los números están ahí y eso pues tal vez te da un poco de tranquilidad como inversionista de que pues la empresa lo está haciendo bien, ¿no? O sea, que los ingresos reales sí respaldan un poco la evaluación y bueno, pues también que la demanda supera brutalmente la oferta, ¿no? Entonces en ese sentido sí, es totalmente. bastante interesante, ¿no? Ahora, amigo, pasemos con el retador que ha venido levantando un poquito la mano en estos últimos años. Así es. La queridísima AMD, Advanced Micro Devices, igual pueden encontrar ustedes el ticker AMD donde sea que ustedes inviertan para que puedan echarle su lana si es que ustedes quieran. Y esta fue también un caso de película, ¿no, mi cuate? Claro, Una empresa a la que se le estaba tirando mucho, a la que ya se decía que no valía nada, ¿no? Como también tal vez puede ser el caso de Intel hoy. claro. Pero llegó una CEO, Lisa, Su, para realmente darle un giro totalmente nuevo a esta empresa y estar ahí, ¿no? Con las grandes, con Nvidia, para competir en el diseño de GPUs, que es el mismo mercado el que atiende Nvidia, Claro. eh, que también tienen usos y aplicaciones muy reales en el día de hoy. Sí, claro, y AMD pues también tal vez un poquito la diferencia de Nvidia en ese sentido es que también estaban enfocados, o bueno, también en gran parte al tema de los CPUs, ¿no? Entonces también tienen otro tipo de competidores como Intel, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos entraron aquí también a la apuesta de la inteligencia artificial, entraron con el chip MI300X, que fue prácticamente el que sacaron para competir la Nvidia. Muchas empresas pues también anunciaron alianzas con AMD. Eso Claro. también pues los catapultó en los últimos 2 años a la fecha. Por ejemplo, pues Microsoft utiliza algunos workloads de Azure que pues por ejemplo también Meta está incorporando. AMD tiene proyectos de millones de dólares de chips de inteligencia artificial desde 2024 a la fecha. Digo, obviamente pues no es nada comparado con Nvidia porque No, tal Nvidia es vez un no. monstruo, pero pues también alza un poquito la mano y demuestra que sí hay tal vez espacio para un segundo jugador, Claro que lo hay. igual y no un competidor fiel ni un competidor ahí que neta le pueda dar un poquito de batalla como tal Nvidia, pero que sí puede tener su nicho y bueno, su uso también, que no solo es Nvidia y ya, ¿no? O sea, que no solo es el grande y tan, ¿no? Aquí, pues también una observación que haríamos, un punto clave también en este tema de la inteligencia artificial es que AMD pues no necesita vencer a Nvidia para hacer una buena inversión, ¿no? O sea, no tenemos que pensarla como que le va a ganar a Nvidia, sino pues también necesita capturar cierta parte del mercado, y bueno, tener ahí buenos convenios para acelerar el tema de la inteligencia artificial, y bueno, pues al final sigue siendo un negocio muy serio, ¿no? Aquí tal vez hay un poquito más de expectativas versus lo que sí generan, pero sigue siendo también una buena empresa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Siempre hay espacio para uno más. Y sin duda también esta sería una inversión que va perfectamente al rubro, ¿no? Claro. Pero pasamos a un caso muy interesante dentro de esta industria, una empresa también muy grande, ASML. Eh, Básicamente También una que ha subido como la espuma este último año. un cuello de botella básicamente dentro del mercado. Si ustedes igualmente quieren invertir en ella, igual ticker ASML. Esta empresa, a diferencia de las otras, es holandesa. Y es un negocio un poco diferente, ¿no? Es básicamente, ustedes imagínense que para hacer estos chips, que de nuevo Nvidia nada más los diseña, no los hacen, pues se necesitan unas impresoras, ¿no? Imagínense que Así es. para que imprimir su idea, ustedes necesitan una impresora. Y estas impresoras las fabrica precisamente ASML. Estas máquinas se llaman EUV, y imprimen sobre las placas de silicio estos millones de semiconductores o circuitos muy pequeños,
en esta placa para que puedan hacer las operaciones que se necesitan, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, como tal no son impresoras, así son máquinas de litografía, pero es una buena analogía para que puedan entender, ¿no? Y aquí pues lo importante es que hay empresas como Taiwan Semiconductor, Samsung e Intel así es, que le tienen que comprar, así es. pues igual y no forzosamente como tal porque estén obligados, pero deben comprarle, ¿no? Claro. Para fabricar también Porque los no hay chips otra. de última generación, ¿no? O sea, no hay otra empresa que pueda hacer estas máquinas que adicionalmente son muy, muy costosas. No valen 2 pesos. Sí, es como si, no sé, por ejemplo, eres McDonald's o una empresa de helados, ¿no? Pues por más que tengas el insumo para hacer el helado, pues necesitas comprar una máquina para hacer el helado, ¿no? Y si no, pues no le puedes vender a tus clientes helado. Es correcto. Entonces, pues vaya, esta empresa está en la base de la cadena de suministro de la inteligencia artificial, ¿no? Sin sus máquinas no se podrían hacer los chips que hoy se hacen. Tienen estos grandes, grandes clientes, como ya lo vimos, TSMC, Samsung e Intel, que son los que los fabrican, pero para pues, estas máquinas realmente, sin ellas no se puede hacer nada, ¿no? Y Sí, hay, claro. China ha y tratado de replicar esta tecnología, invirtiendo muchísimo dinero en ello, y no lo han logrado con éxito, ¿no? Sí, ¿no? Esta es la gran ventaja que tiene esta empresa, que sin duda alguna también futuro tiene. Sí, claro, y a ver, presente también, ¿no? Le ha ido muy bien en los últimos años, la han estado recomendando mucho bastantes analistas a lo largo del mundo y es un monopolio, aquí sí es un monopolio industrial que es pues en este caso de los más sólidos y de los buenos jugadores que están ahí junto con Taiwan Semiconductors, ¿no? O sea, de los que sí dependen pues la mayoría de las empresas o casi todas, Sí, ¿no? claro. En este caso todas, hasta inclusive las otras como Taiwan Semiconductors que pues dependen exactamente de este tipo de empresas para fabricar los chips de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí, pues igual, ¿no? O sea, tienen cartera de pedidos de más de 36 mil millones de euros. Vaya, es demasiado ingreso para las Sí, empresas totalmente. que están pues prácticamente ya tirados a futuro, son ingresos garantizados durante años y es una empresa que tal vez de entrada suena aburrida, pero que entiendes pues que todo el boom de esta inteligencia artificial pues pasa por sus máquinas, ¿no? Sí, claro. Entonces es una empresa súper importante, o sea, eso ahora sí que parte de la columna vertebral, si me permiten tal De vez acuerdo. integrarla junto con Taiwan Semiconductors, que es la próxima empresa de las Así que pues les vamos a hablar ya un poquito más de lleno, que es la fábrica que mueve a este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? La famosísima Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ¿no? En Así este es. caso, como les comentábamos, es una, o bueno, en este caso, pues la fundidora de semiconductores, es, sí, literalmente pues una fundidora y es la más grande de semiconductores más a nivel mundial, Sí, porque totalmente. pues para fabricar este tipo de chips pues se utilizan ciertos metales o ciertos materiales que se les denominan, como ya les decíamos, semiconductores. En algún momento escucharán también con todo este tema de los aranceles que sonó el año pasado con el tema del presidente de Estados Unidos, las tierras raras, a lo que le llaman también en Estados Unidos o en China, que son ciertos materiales que se utilizan para literalmente fabricar físicamente los chips diseñados por muchas empresas, ¿no? Como Así es. Nvidia, Apple, AMD, Qualcomm, etcétera, 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 y muy probablemente todos los jugadores que salgan, por lo menos en el futuro más cercano, y quieran fabricar algún chip con el cual le quieran competir a estos jugadores que ya existen, pues van a tener que pasar por aquí, por Taiwan Semiconductors, ¿no? Así que, pues estos tipos son una joya, y bueno, pues ahora sí que, como les decíamos, ¿no? Si alguien quiere fabricarlos físicamente, pues aquí entra este gigante, ¿no? Es correcto. Como tal, pues a ver, si Nvidia es el cerebro, pues la analogía sería que Taiwan Semiconductors es las manos, ¿no? Ahora sí que Sí. todos prácticamente actualmente los fabrica Taiwan Semiconductors. Así es, y es una empresa también muy interesante con tal vez cierto riesgo geopolítico, ¿no? Ahí con China, Sí. porque precisamente la matriz está en Taiwán, y Taiwán pues no se lleva muy bien con China, ¿no? Precisamente ustedes, los chinos se dicen ser de China y los taiwaneses también se dicen ser los chinos originales, así que pues vaya, es un conflicto de Sí, milenios, es un ¿no? tema geopolítico que, pues, a ver, han habido momentos donde la tensión sube demasiado, ¿no? Claro, no, pero también siento que esta empresa reconoce ese riesgo y creo que ya tiene como 1 o 2 años que anunció que iba a invertir en una planta muy grande en Estados Unidos. Mm. Pues también
es parte, ¿no? La empresa reconoce estos riesgos y justamente trata de alejarse de ellos. Pues también creo que puede ser es una oportunidad pues importante, ¿no? Una fábrica que prácticamente controla toda la producción de Sí, pues chips. a ver, o sea, aquí, como justo como lo dices, ¿no? O sea, al final, para que alguien le compita a Taiwan Semiconductors, pues tiene que tener no solo la infraestructura de una fábrica para hacer, o sea, miles de circuitos y miles de chips, sino también pues tener el know-how para hacerlo como ellos, ¿no? Sí, no, y también siento que los clientes, ¿no? Intel también fabrica sus propios chips, pero últimamente pues perdió contratos con Apple ya hace bastante Mm, tiempo. ujú. Eh, Muchas empresas se han retirado de estar con Intel, entonces también creo que TSMC aquí también tiene un gran ancla porque puede hacer tus propios chips diseñados por tu propia empresa cuando Intel tiene su infraestructura propia que a lo mejor no la va a cambiar solo porque tú se lo pidas, ¿no? Sí, claro. Esa es la cosa. Eh, También es uno de los competidores Intel que no está ahí, yo diría, le falta bastante, necesita a ver que últimamente ha subido, ¿no? También ha tenido buenas expectativas Intel, pero pues no, nada que ver yo creo. Sí, claro. Y bueno, pues aquí la verdad es que esta empresa también, hace no mucho tiempo vi una gráfica como de burbujas o circulitos de cómo estaban todas las empresas entrelazadas. Claro. Y sí, o sea, pues es verlo como una industria en general, ¿no? Y también un poquito del por qué decidimos hacer este episodio es por cómo se mueve. O sea, se mueve una y se mueven todas, ¿no? O Claro. sea, rara vez es como que si se mueve una porque algo pasó, las otras no se contagien, ¿no? Este tipo de sectores, a diferencia de, por ejemplo, hoy si se anuncia algo de Microsoft, si es como solo de Microsoft, pues no le va a pasar nada a Meta, Sí, no. no le va a pasar nada a Google, o si acaso pues no contagia demasiado como tal, o directamente, ¿no? Lo puede hacer de forma indirecta por el tema de los índices y muchas otras cosas, pero aquí se contagian al momento, ¿no? O Claro. sea, son empresas que están muy correlacionadas, ¿no? Estas y muchas otras más, ¿no? Que están Sí, por sí, ahí. sí. Y bueno, pues les vamos a hablar de una que a mí me gusta mucho también en lo personal, que es eh, tamborcitos, chan 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 chan, Anthropic AI, Así es. que es la inteligencia artificial que todavía no cotiza en bolsa, pero que Próximamente. por lo menos las valuaciones preliminares que se están planeando para que salgan a bolsa, pues se dice que vale bastante, o que vale mucho, ¿no? Entonces, Claro. esta es una empresa que actualmente es privada, a eso nos referimos con que no cotiza en bolsa, es una empresa que existe perfectamente, pero que pues tiene sus inversionistas privados, no cotiza en ninguna bolsa, no puedes tú invertir, pues digamos, como inversionista retail todavía en esta empresa. Y bueno, pues prácticamente es un laboratorio de seguridad en inteligencia artificial fundado por ex empleados de OpenAI, Así ¿no? es. Incluyendo pues ahí algunos nombres famosillos, y bueno, son los famosísimos creadores de esta herramienta que me fascina a mí, que es Claude, ¿no? Uno de los modelos de lenguaje más capaces del mundo, que hoy en día pues si lo utilizan y si no lo han utilizado pues pruébenlo, Sí, sabrán la joya que es. de verdad, o sea, si lo comparas con, a ver, Gemini está haciendo las cosas mucho mejor que ChatGPT ya desde hace tiempo, pero Claude es una cosa De impresionante, o locos. sea, Sí, sí, las sí. cosas ya más complejas que puede hacer es una cosa pues bastante interesante, ¿no? Temas matemáticos, temas de regresiones, modelos, Sí, modelos sobre todo. algo también, temas visuales, también es muy buena para eso Sí, y bueno, pues ha recibido también inversiones masivas por parte de Amazon y de Google, ¿no? De billones, literal, o sea, sí. aquí pues prácticamente están enfocados a la inteligencia artificial generativa, algo de seguridad de inteligencia Sí. artificial y bueno, este modelo LLM, el language model de Claude, ¿no? Que es una Sí. maravilla. No, y la reciente adición también que hicieron a Excel con el plugin, Uf, otra maravilla. bueno, Eh, y también, ¿no? Recientemente se ha visto muy envuelta en un fuerte tema de seguridad, pues crearon un modelo de programación que es sumamente capaz y puede detectar vulnerabilidades en sistemas cruciales como de banco, seguridad nacional
etcétera, Esta etcétera, viene muy pesada. del día cero, ¿no? Que eso básicamente significa que están ahí de raíz, que nadie los había identificado, que son fácilmente de explotar, bueno, por esta inteligencia artificial, y que básicamente el gobierno de Estados Unidos los prohibió de irlo a distribuir fuera de Estados Unidos, prohibió que los empleados de Anthropic fuera de Estados Unidos tuvieran acceso a él. Eh, Vaya, esto habla muchísimo de esta empresa que ya va a liberar su oferta pública inicial, apenas, pues vaya, hicieron el registro, ¿no? Para hacerlo de manera, ¿cómo se llama esto? Es anónima o de manera, por así decirlo, un poquito más como debajo de la mesa. Sí, pues un poquito, pues sí, no anónima o tal vez un poquito más privada, ¿no? Exacto, más privada, sí, puede ser una muy buena palabra. Igual ya vimos que OpenAI se apuró a hacer lo mismo. A los días, ¿no? Fue Sí, que salió la estos noticia cuates de son una los y que otra. copian, pues ya se copian entre Musk, entre este cuate Altman Sí, de ChatGPT o no OpenAI, ya pues hay una carrera de tú haces, yo hago, te claro, copio, no te copio, tú me hiciste, ahí se traen por ejemplo estos dos, de Grok, que bueno es la claro. nueva inteligencia artificial que está incluida en el mismo SpaceX, que ahí pues está todo, ¿no? O Vea, sea, Space merece otro video. Yo la verdad estoy bastante en contra de lo que está haciendo SpaceX. esto En... no lo escucharon aquí, pero yo si pudiera agarrarme un corto de esa Sí, yo cosa, también, yo ¿eh? sí lo agarraría, Yo también. bastante feliz de la vida. Un corto, Sí, pues es como apostar en contra de la acción, ¿no? Porque pues la verdad vale muchísimo, no genera lo que sí, no, valen las empresas que están a ese nivel es una y le trampa puede pasar retail, sí. como a Tesla, ¿no? Que también vale muchísimo por expectativas a futuro y pues nada más avanza y no llega y pues ya también está ahí estancándose un poquito, ¿no? Sí, Pero totalmente de bueno, acuerdo. ese es otro tema, ¿no? Sí, Aquí, para otro video. la verdad es que esta empresa también nos gusta bastante, no podemos decir como muchos datos pues, recientes porque pues es una empresa privada, pero sí es una realidad que pues Amazon Web Services tiene tecnología de Anthropic, está muy bien posicionada esta empresa, y bueno, también hoy en día que en estos últimos meses pues hemos podido invertir directamente en esta empresa, pues invertir en Amazon directamente pues es invertir un poquito Sí. en este tipo de empresas, ¿no? Sí, sobre todo por el negocio de AWS que ahorita les vamos a hablar, que también es muy, muy interesante. Pero pues Perfecto. bueno, pasamos a otras, empresitas, ¿no? Y Otros, nos vamos de volada. sí, bueno, empresotas diría yo, Bueno, sí, que son Meta Platforms, Amazon.com Incorporated y Google así es. Alphabet Incorporated también, que son tres empresas bastante interesantes que se han Ujú. metido en la carrera de la inteligencia artificial, cada una en su propio carril, cada una enfocada un poquito a cosas distintas desde mi punto de vista. Y Sí, bueno, pues sí. empecemos por Meta, ¿no? Meta es una empresa que también tiene una capitalización de mercado bastante grande. Meta es prácticamente Facebook, es la dueña de Facebook, Instagram y Sí. WhatsApp. Bajo Mark Zuckerberg, que es pues, quien está al mando de esta empresa, pues apostó a tope en 2023 por la inteligencia artificial y bueno, tuvo un fracaso desde mi punto de vista personal con el tema del Sí, metaverso, anterior a eso, ¿no? ¿no? Anterior a 2023 fue. Sí, bueno, lo del metaverso ya tiene tal vez un poquito más de Ya hasta tiempo. se cerró. O sea, Sí, ya, sí, ya es un proyecto cancelado. Sí. fallido, ¿no? Entonces, pues aquí, pues digo, al final tienen igual modelos de inteligencia artificial, que lo que ahorita está haciendo, por ejemplo, pues Meta, AI, ¿no? Que es su plataforma, lo están haciendo con el tema de los lentes, lo están haciendo con el tema Ujú, ya de integrar esta inteligencia en WhatsApp, ujú. en Facebook, en Instagram, en todas sus plataformas, pero bueno, pues aquí justo lo que mencionas, ¿no? Este tema de la historia reciente, pues ya fue una historia fallida, ¿no? Porque quemaba dinero, literal, Sí, esta totalmente. propuesta del metaverso, ¿no? Que quemaba dinero es que pues no servía para nada. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y tal vez sí la apuesta más está haciendo en traer la inteligencia artificial a un plano más físico, ¿no? Como lo mencionas con los lentes. Sí, claro. Y a Que ver, las acciones subieron bastante sí, a sí, sí. pesar de No, y todo tú, esto, ¿no? cuate, nos podrás dar tu experiencia con los lentes, ¿no? Sí. ¿Qué Yo, tal? pues la verdad, son una buena herramienta. Tienen su uso. La verdad es que pensando a futuro no me puedo imaginar los 1000 usos que puede tener una tecnología como esas. Creo que lo que todos tenemos en mente que son, pues, los lentes de Tony
Stark en la película de Iron Man no está tan alejado de eso, ¿no? O sea, si integran otra tecnología, desde mi punto de vista, si se alían con alguien, porque desde Meta siento que no están haciendo las cosas tan bien como otras empresas para ese tipo de cosas, podrían hacer cosas súper increíbles, ¿no? O sea, no me puedo imaginar que anuncien una alianza con Anthropic y que metan tecnología de cloud en los lentes de Ray-Ban con Meta, ¿no? O sea, sería una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, aquí la verdad es que esta es una empresa que sigue siendo una máquina de hacer dinero, o sea, tienen efectivo, o sea, imprimen lana estos cuates, y bueno, pues sigue siendo un negocio, ¿no? O sea, de cara a futuro, pues ahí está en el play, y bueno, pues actualmente pues es lo que el mercado está comprando, a pesar de que los últimos meses pues no le ha ido tan bien, ¿no? Sí, claro. Y pasamos con Amazon. Amazon ya un poco la parte corporativa, la parte de retail, pues bueno, esta no vamos a hablar mucho de ello. Estamos hablando ahorita de prácticamente Amazon Web Services y este servicio en la nube prácticamente empresarial. Y para quienes conozcan, no sé, la interfaz o sepan cómo funciona Amazon Web Services, pues está muy bien posicionada, ¿no? Tú en tu interfaz de tu empresa en Amazon Web Services hay como una tienda, ¿no? Azure también la tiene, en la que tú puedes ir y contratar el modelo que tú quieras de inteligencia artificial para correrlo en la nube y tú obtener esos beneficios, ¿no? Esto es por lo que estas empresas, Amazon está bien posicionada en este camino, le ha invertido mucho en este sector de Amazon Web Services, ha crecido, también de repente ha llevado sus decepciones ahí en la bolsa, pero pues bueno, como todas. Va pianito, es lo que va a futuro y es básicamente el puente, ¿no? Entre a lo mejor una inteligencia artificial y una empresa muy grande que claro. Lo quiere todo, ¿no? Entonces, Sí. Amazon Web Services para eso sirve prácticamente y bueno, infinidad de cosas más. Están ahí, tienen el play también de la inteligencia artificial, obviamente tienen otras ramas que la hacen una excelente empresa, en este caso Amazon, y bueno, pues eso de las decepciones, tal vez es un término delicado porque decepción en cuanto a qué, ¿no? O sea, decepción en cuanto a las altísimas expectativas, Eso. pues claro que Eso, sí, o sea, sí. ¿no? O sea, es un poco el tema de todas estas empresas, ¿no? O sea, cuando las vemos caer o algo así, es porque el mercado es muy exigente, no tienen expectativas muy altas para este tipo de empresas y bueno, difícilmente a veces cubren tantas expectativas, ¿no? Entonces decepcionan a los que esperan mucho, ¿no? Pero Sí. realmente lo ha estado haciendo bien, tiene bases sólidas, están bastante bien posicionados con todo esto que mencionas, ¿no? Y bueno, pues la tercera también, una que está en plan grandísimo, que como la quiero yo, la amo, la adoro, Alphabet Incorporated, Google, en pocas palabras, ¿no? Aquí esta pues es una empresa de búsqueda, literal, que es la más poderosa y que todos utilizamos, yo creo, inclusive hasta cuando utilizamos otro buscador que no es Google Chrome, que es, pues, es de las más poderosas en este mundo y bueno, pues ahora, hoy en día también enfrenta un tema existencial de que la inteligencia artificial reemplace a las búsquedas tradicionales, ¿no? Claro. Esto es algo de lo que también, por lo que no le había estado yendo también en los años pasados, pero bueno, Google, el buscador no va a ningún lugar y ha estado en plan grande en estos últimos meses, pero bueno, pues por ejemplo el chiste y a lo que vamos con esto, a qué me refiero con que la inteligencia artificial reemplace la búsqueda tradicional, es que pues bueno, antes tú ibas a un café o ya no tan viejito, pues no ibas a un lugar o ya desde tu propio celular, si es que ya estamos hablando de la historia más reciente, y pues te metías ahí a Safari, te metías a Google Chrome, te metías a Firefox y buscabas algo desde el buscador y te llevaba automáticamente a Google, ¿no? Sí, que es el bueno, motor. pues te hacía ahí y la búsqueda, ¿no? Pues independientemente de que pues tú setearas Yahoo o lo que luego te diera como predeterminado alguno que otro buscador, y hoy en día pues ya le preguntas a ChatGPT, hoy en día ya le preguntas a Gemini, que Gemini es de Google, ¿no? Y es una ventaja y que los puede dejar ahí dentro del mercado y es por eso que también Google respondió de manera tan contundente con Gemini cuando se estaba preguntando esto que les decimos, ¿no? Y la inteligencia artificial ya no vas a buscar en Google, ya ChatGPT lo va a hacer por ti y bueno, ChatGPT sigue utilizando yo creo que información que saca desde el mismo Google, ¿no? En ese momento pues tal vez no se veía ahí, pero bueno, Google hizo esta respuesta a todas estas dudas y todo este tema que traían con
con el mercado de Gemini, Google Cloud y DeepMind, ¿no? Pues ahora sí que también traen de inversor estratégico Anthropic, están Así ahí es. correlacionadas, también por eso pues, yo creo que me encanta, son amigas y son grandísimas las dos. Para mí, yo las quiero mucho, me han dado demasiado. Sí. Pero bueno, pues es un caso icónico, bueno, para mí icónico, ¿no? Claro. O sea, porque pues en 2023, 2024 viene el tema de las demandas en Europa por ser un monopolio. Pues claro que es un monopolio, o sea, porque es súper eficiente, súper rentable, tienen muchísimas, áreas de negocio, por así decirlo, pero bueno, la parte más importante es el tema de los advertisements, ¿no? Que Sí, ponen claro. ahí, por ejemplo, en los buscadores, ¿no? Pero bueno, sin entrar un poquito más a esta parte del buscador y todo esto, pues ya en el sentido de la inteligencia artificial, pues ya lo ha venido haciendo bastante bien, ¿no? Y lo que hace tal vez 2, 3 años parecía como que ChatGPT de OpenAI iba a ser la maravilla, yo creo que también ya mucha gente hoy empieza a utilizar Gemini, ¿no? Y empieza a utilizar alguna otro tipo de tecnologías como Google Cloud, y bueno, pues ahora sí que esta es una empresa que viene de años Claro. también integrando e innovando, pero bueno, pues tiene ahí, por ejemplo, tenemos el dato que en 2024 pues Google Cloud creció más del 35% de forma anual y integró la inteligencia artificial ya en la búsqueda, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, tú buscas algo en Google y muchas veces te da un resumen Gemini, ¿no? O sea, no necesitas ya ni siquiera entrar a veces a las páginas, ¿no? O sea, les invito a que hagan el ejercicio, busquen lo que quieran, ¿no? Háganle una pregunta a Google desde el buscador, y, Sí, les va a y verán arrojar que muchas un veces, pequeño dependiendo resumen. qué es lo que busquen, pues puede arrojar un resumen Gemini, ¿no? Entonces, y ya te da las referencias de las páginas de donde recopiló la información. Vaya, es una cosa, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista y porque también la quiero mucho, porque obviamente analizando ciertas cosas, pues para mí es como de las más baratas, de ahí de las famosísimas Magnificent Seven, ha crecido bastante en los últimos meses, también lo mismo que les dije con Nvidia, yo creo que para Google, pues si están pensando en invertir, creo que no van tarde, sin ser una recomendación de Claro. inversión, más una opinión personal. Pues mira, a mí Google sí, o sea, también me gusta, no estoy yo ahí en Google. Creo que su segmento de cloud tal vez dentro de todos de los que existen de web services y de Azure de Microsoft, tal vez Sí. es de los más débiles. El ecosistema también de Google, también siento que es de los más débiles. Microsoft tiene un ecosistema impresionante que todas las empresas, o sea, bueno, muchísimas Sí, claro. empresas a nivel mundial lo ocupan, ¿no? Lo que es Teams, Power BI, le puedes meter SQL, le puedes meter, o sea, el ecosistema de Microsoft siento yo que está muy por encima del de Google. Sin embargo, el de Google no es malo, ¿no? Y Sí, claro. hay empresas que Y seguro que no se definitivamente van lo a usan, quedar ¿no? atrás, o sea, es una de las empresas más resilientes desde mi Sí, punto de vista, o totalmente. sea que como que siempre está esta incógnita de qué va a pasar, nace YouTube, nace Sí, YouTube Music, nacen muchas cosas que han venido haciendo que pues digo, igual y no es un tema de inteligencia artificial, pero que creo que pues pueden estar ahí haciendo bastante, bastante bien las cosas, ¿no? claro, de diversificación de negocio. Sin Pero bueno, duda alguna. ahora sí viene la pregunta importante, ¿no? O sea, que nos tenemos que hacer con esto, de si es una burbuja. Aquí no podemos decir un sí o un no rotundo. Podemos decir que algunas partes tal vez sí, otras partes tal vez no, pero también pues no tenemos una respuesta como tal, y desafortunadamente para los que Sí, esperaban no. un sí o un no, pues llegamos a esta parte del episodio donde sabemos que tal vez no hay un sí, porque hay empresas que sí parece que puedan ser una burbuja, que no tienen los números de respaldo, y hay otras que por más que estén creciendo sí tienen esos números, ¿no? Entonces no podemos generalizar que la inteligencia artificial o este tipo de empresas son una burbuja como lo fue, y lo hace mucha gente, lo compara con el tema del .com, Claro. porque ahí pues habían muchísimas empresas que eran un fraude, que eran una burbuja, que no tenían ni números, pero hoy en día la mayoría pues ahí son negocios tangibles, ¿no? O sea, negocios que igual y tal vez las valuaciones no justifican su precio como intrínseco, por así decirlo, porque pues una cosa es lo que vale y otra cosa es lo que realmente cuesta, vaya,
tal vez un tema en el que no me quiero meter ahorita, pero a lo que voy es que hay cierta disonancia o no coincide el tema de lo que están viendo el mercado en expectativa futura con lo que realmente pueden hacer, ¿no? Entonces hay muchas empresas que sí son buenas, pero que no deberían de valer tal vez lo que valen, pero tampoco por eso es como que sea una burbuja, porque esto, a diferencia de otro tipo de burbujas, sí tiene un uso, sí tiene una rentabilidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues tenemos los ejemplos perfectos de muchas empresas que les dimos ahorita, que nos demuestran que no es una burbuja en general, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo, mi estimado cuate. Son precios que muchos inversionistas hoy están dispuestos a pagar. Si ustedes a lo mejor quieren encontrarse aquí la aguja del pajar, pues no es momento, ¿no? Ahorita ya a lo mejor se les pasó esa oportunidad. Pero pues bueno, o sea, si los inversionistas están dispuestos a pagar esos precios, realmente hay un valor abajo, realmente hay números, ventas, clientes, un mercado moviéndose, pues realmente tal vez no sea una burbuja como tal. Ustedes en as.com se pueden también meter a investigar casos tan absurdos como el que ustedes quieran. Pero pues básicamente eso es todo, ¿no? Ustedes cuéntenos ahí en los comentarios, ustedes ya invierten en alguna. Si les interesa el caso de SpaceX, ¿no? Que es una tremenda barbaridad de mi opinión. Y pues tal vez a mí me gustaría hacerles una última pregunta, que para mí pues les voy a dar mi respuesta, ¿no? El tema de que si es hype o realmente tienen fundamentales sólidos, y yo creo que en muchos casos son ambos, ¿no? O sea, sí está el hype, claro que hay muchísimo hype y claro que hay muchísimo FOMO, que es Fear of Missing Out, el miedo de quedarse fuera de la gran fiesta, y es un fenómeno que hoy en día estamos viviendo, ¿no? De muchas otras clases de activos que son tal vez de mayor plazo, la gente se desespera por no ver los rendimientos que están viendo con el vecino, que es la inteligencia artificial. Entonces pues sí hay bastante hype, está entrando mucho dinero, pero bueno, también hay fundamentales sólidos. Yo les diría, pues, ¿qué piensan ustedes? Contéstenos si creen que es una burbuja, por qué, pues los que estén ahí tal vez un poquito más metidos en el tema de mercados, y los que no, pues también comenten si sabían lo que hacen todas estas empresas, porque son empresas que, digo, a excepción tal vez de ASML, de AMD, de Anthropic, pues son tal vez empresas que no traemos tan en el mapa o tan en el radar, pero las otras todos las conocemos, me imagino, que todos utilizamos Amazon para algo y pues igual y ni sabíamos que se dedicaban o que tenían algo que ver con esto, o Google o Meta, o Nvidia, ¿no? Que tal vez como es la más famosilla, ya muchos la conocen, ¿no? Entonces pues bueno, como siempre aquí, este episodio pues no es ley, no es un consejo financiero, son opiniones personales. Yo les diría también hablen con un asesor si les interesa invertir en alguna empresa, hagan su tarea, diversifiquen, no tanto siempre, porque a veces pues también diversificar de más pues es una tontería, lo que les presentamos en cada episodio aquí en Finanzas Entre Cuates, y bueno, pues también obviamente aquí les dejamos con una reflexión de que ignorar la inteligencia artificial en el en pleno 2026 es como haber ignorado el internet en los 2000, ¿no? A pesar de que tuvo su caída y todo, pues algo quedará de esto, ¿no? Entonces, sí, no, totalmente. Pues por mi parte agradecerles por su tiempo, esperemos les haya gustado este episodio, tal vez un poquito más largo, pero esperemos hayan aprendido y se les haya quedado algo interesante de lo que les comentamos el día de hoy. Gracias por escucharnos, cuates. Que estén bien, hasta la próxima. El contenido de este podcast tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Las opiniones expresadas por los conductores y o invitados son personales y no representan asesoría financiera, legal, fiscal ni de inversión. No buscamos persuadir, influir o recomendar estrategias específicas, productos o servicios. Nos basamos en información que consideramos confiable, pero no garantizamos su exactitud o actualidad y no asumimos responsabilidad por la misma. Las empresas, marcas o entidades mencionadas no han pagado por su aparición. Su referencia es únicamente con fines ilustrativos o de contexto. Antes de tomar cualquier decisión financiera, le recomendamos consultar con un profesional certificado que pueda evaluar su situación particular.